Más temprano en este programa, en los títulos, estuvimos contando sobre la aparición de pintadas negacionistas en escuelas de La Matanza, de escraches a docentes por incorporar o por tratar contenidos de la currícula académica sobre derechos humanos por parte de grupos libertarios que irrumpen en las escuelas, dejan pintadas amenazantes, generan hechos violentos también, hasta en lo físico. Está circulando por redes sociales la viralización de un hecho, de una suerte de encontronazo que tuvieron estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes con militantes de la Libertad Avanza, militantes libertarios que entraban en la universidad con consignas, en este caso, por la privatización de la educación pública, según tengo entendido. Bueno, se produjo ahí un encontronazo y los estudiantes, las estudiantes, debo decir, porque principalmente eran compañeras mujeres, los echan a los libertarios en una suerte de compulsa por el territorio universitario que se dio ahí en la UNCI. Tenemos a Eugenia Lugones contactada, que es estudiante de historia y militante del PTS, y es una de las estudiantes que estaba allí presente y que estaba en ese encuentro no deseado con los libertarios, para que nos cuente cómo fue esa situación, pero para profundizar en este debate, ¿no? En este debate sobre la educación pública, que es muy particular. Los libertarios van a las universidades, o desde adentro de las universidades incluso, hablan de su privatización, con lo que ello implica también para ellos, ¿no? Para ellos mismos que cursan en esos centros de altos estudios del Estado Nacional. Eugenia, te saluda Pablo en La Patrias Moscas. Antes que nada, gracias por atendernos en la mañana. ¿Cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo están? No, gracias por el llamado. Por favor, contanos el momento, primero para quien por ahí no lo vio en las redes. Lo que pasó, esto fue el martes pasado. Nosotros tuvimos una asamblea de estudiantes donde nos habíamos juntado justamente a debatir porque hay estudiantes preocupados por el resultado electoral, por el porcentaje que sacó Milei. Entonces hicimos una asamblea en defensa de la educación pública donde también discutimos, ¿no?, cómo defendemos desde hoy nuestra educación contra el ajuste que viene habiendo del gobierno, de la mano de la tutela del FMI. Entonces tuvimos un debate muy interesante donde incluso votamos movilizar el jueves pasado a Plaza de Mayo, que fuimos con organizaciones de desocupados, con el Frente de Izquierda, con diferentes partidos, etcétera. Y cuando terminamos esa asamblea, que había sido convocada públicamente por todas las redes sociales, en la facultad, digamos, era sabido que iba a estar, estaban en la puerta de la universidad este grupo de militantes que son particularmente de la Julio Argentino, que es una organización que existe en Quilmes, que justamente, ¿no?, reivindican a Julio Argentino Roca, en un municipio que tiene su nombre en homenaje al pueblo Quilmes. Sí. Fue una provocación en toda la línea. Los volantes que tenían eran justamente a favor de avanzar en políticas privatistas de educación pública, que ellos intentan decir que no es así, sino que en realidad es un sistema de financiamiento distinto, pero que lo que implicaría es que el Estado no financie las universidades públicas. Sí. A fin de cuentas. Con los famosos vouchers, ¿no? Con los famosos vouchers, claro. Sí, que ya los propios candidatos de la Libertad Avanza empiezan a decir que no, que bueno, que no estará así. Que no estará así, que va a ser a 30 años. Ahora, es curiosa la contradicción, ¿no? Porque en muchos casos, no sé en este de Quilmes si eran integrantes de la universidad, estudiantes de la universidad, los libertarios que fueron a hacer esta acción, pero en muchos casos está la contradicción dada, ¿no? Estudiante de universidad pública que apoya una política de desaparición de la universidad pública. Sí, en realidad, en este caso, la realidad es que la composición era bastante variada. Había algunos señores que son de la Julio Argentino, que eran personas de más de 50 años, varones. Había algunos jóvenes que no sabemos si eran estudiantes de la universidad o no. Algunos decían que sí lo eran. Pero para mí, en realidad, lo que sucede, porque incluso dentro del resultado electoral que tuvo Milei, hay muchos jóvenes que van a la universidad pública que lo votaron, que lo que sucede es que ven degradada la educación y sus condiciones de vida, ¿no? No solo por esto que te digo, del desfinanciamiento, que año a año el presupuesto que se vota es cada vez menor. De hecho, en 2006 se sancionó que a la educación la tenían que financiar el total del 6% del PBI, y desde 2006 hasta ahora solo se cumplió 3 años eso.
Y entonces ven la educación pública degradarse y capaz algunos opinan que estas ideas que propone Milei de un financiamiento distinto darían mejores resultados, ¿no? Cuando en realidad, bueno, todos conocemos y el movimiento estudiantil en Argentina tiene una gran tradición de defender la educación pública contra los avances privatistas. Totalmente. Eugenia, hubo victimización después de los libertarios, tratándolos a ustedes de violentos y demás, de no dejarlos manifestarse en la universidad. ¿Qué responden los estudiantes? No, mira, en realidad sí, hay una línea de que, bueno, zurdos de mierda y todo tipo, cuando, si bien fuimos con mis compañeras, las que salimos a discutir, cuando empezaron a escuchar el nivel de agravio de los militantes de la Julia Argentino, que iban desde que no hubo 30.000 desaparecidos, reivindicar el acto de Villarruel a favor de los genocidas en la legislatura, desde decirnos que el 10 de diciembre se nos iba a acabar la joda y íbamos a desaparecer, insultos porque éramos mujeres, etcétera, etcétera. Eso empezó a generar obviamente un repudio mucho más generalizado y se acercaron un montón de estudiantes, que fue lo que se ve en los videos, ¿no? Cuando ya hay varias decenas de estudiantes en la puerta, pidiéndoles que se vayan. ¿Me repetís la pregunta? Discúlpame. Sí. No, te preguntaba qué respondían a la acusación de ellos de que hubo violencia, de que fueron violentos, de que son intolerantes porque no los dejan manifestarse. Bueno. Eso que te digo, a mí me parece que hay una idea que quieren instalar de que no damos lugar al debate, cuando en realidad las ideas que están defendiendo implican incluso la desaparición forzada de personas en un país que durante los últimos 40 años las madres, los hijos, los nietos, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de izquierda venimos peleando por memoria, por juicio y castigo a los responsables, por la apertura de los archivos que siguen cerrados. Entonces, no es un debate político de ideas a secas, ¿no? Sino que lo que quieren es reinstalar conceptos contra los que venimos peleando históricamente, como que no hubo 30.000 desaparecidos, ¿no? Sí. Que ya hace muchos años que venimos dando esa pelea. Eugenia Lugones está hablando con nosotros, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de Quilmes, sobre este hecho, este encontronazo, no sé cómo definirlo. A ver, Eugenia, voy a decir algo que quizás no es políticamente ni periodísticamente correcto, y no quiero caer en ninguna justificación ni incitación a ningún hecho violento que pueda pasar, pero si todo el tiempo te dicen, zurdo de mierda, vas a correr, bueno, cuando vienen, después vemos que los que corren son ellos, digo, en función, y no en un hecho violento, sino en principalmente compañeras mujeres que salen a discutirles y, bueno, abandonan el campo de la discusión los muchachos, principalmente hombres, como dijiste. No avalo ningún tipo de reacción violenta, ningún hecho violento de ninguna manera, y todos tienen derecho a expresarse, pero bueno, está como demasiado subido el tono, ¿no? de agresión, y después, cuando hay una devolución, hay una victimización que es la que se reproduce por los medios. No, sí, desde ya que se van a victimizar y eso nosotros por lo menos opinamos que, incluso lo dice nuestra compañera Miriam Bregman en muchas entrevistas y todo, que no es una cuestión de esperar a un eventual posible gobierno de Milei para pensar cómo enfrentar a la derecha, sino que nos tenemos que organizar desde ahora, digo, porque incluso dejando de lado un posible gobierno de Milei, vamos hacia un 2024 con condicionamientos por el pago de la deuda que van a ser mucho más duros que los de este año. Entonces, no es una cuestión de esperar tranquilamente a ver qué pasa, no discutamos demasiado, o una resignación absoluta a un posible avance de la derecha, sino que nosotros lo que opinamos y lo que defendemos, lo que queremos hacer, es empezar a organizarnos ahora, porque la gente y los pibes en las universidades están viendo sus condiciones de vida deteriorarse ahora, y lo que abona el terreno a que avancen ideas de derecha son discursos, por ejemplo, donde en la agenda política de estas elecciones se borró totalmente la agenda de las mujeres. Digo, no fue plano de discusión, de hecho en el debate electoral acá presidente lo quieren borrar. Incluso, digo, hace 3 semanas Massa salió a decir que el problema de la educación pública eran los docentes que hacían paro. Entonces, nosotros opinamos que hay que salir a enfrentarlo ahora, y es organizándonos en asambleas, organizándonos los estudiantes, las mujeres, la comunidad LGTB,
y que hay ciertos niveles de agravios, incluso de amenazas o de discursos negacionistas y prosgenocidas que no podemos permitir. Eugenia, gracias por el tiempo, gracias por contarnos en propia voz lo que pasó ahí en la Universidad de Quilmes. Te hago la última pregunta, clave, Sí. clave me parece, porque están planteando en muchas encuestas que el voto Milei es principalmente un voto joven, que los jóvenes, las jóvenes se han derechizado. ¿Qué pasa en las universidades? ¿Qué pasa en la Universidad de Quilmes? Las universidades públicas históricamente, bueno, gobernadas por el peronismo, por la izquierda, por los sectores populares. ¿Qué pasa con la ultraderecha en las universidades? ¿Qué pasa ahí? ¿Han avanzado? ¿Tienen mucha adhesión? ¿Cómo es el termómetro? Mira, en realidad por la composición del voto hay estudios bastante interesantes sobre la composición del voto a Milei, uno incluso realizado por un docente de la Universidad Nacional de Quilmes, que hicieron miles de encuestas a nivel nacional, y la composición de que es primariamente joven no es tan así. Digamos, es bastante transversal el voto a Milei en todos los grupos etarios, por lo menos por lo que plantea este estudio, que es un estudio bastante serio. Y después en las universidades están queriendo avanzar, obviamente, por eso van y ponen la cara y te cuelgan carteles amenazantes, se hacen ese tipo de cosas, pero realmente por ahora no son una fuerza que tenga ningún peso. Se han presentado elecciones en algunas universidades el año pasado, donde les fue bastante mal, y en la Universidad de Quilmes, por ejemplo, como corriente política no existen, por eso de hecho se paran desde afuera de la reja para ir a repartir volantes. Y lo que está pasando en las universidades es que cuando intentan ir, los alumnos los echan. Digo, pasó en Sociales de la UBA el viernes pasado, pasó en la Universidad también de Jujuy. Empieza a haber respuesta de los estudiantes a este intento de avance de las corrientes que apoyan a Milei, ¿no? Sí, bueno, ahí está el termómetro para mirar en las universidades entonces también. Eugenia, nuevamente muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buen día. Eugenia Lugón es estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, contándonos este hecho viral de los libertarios, hombres grandotes, lo voy a decir así en términos de cancha, corriendo con estudiantes, con jóvenes, con mujeres principalmente, que salieron a discutirles los postulados que llevaban a la universidad, privatistas y también de ajuste que plantea su candidato nacional. Bueno, momentos de la política también que se juegan ahí, en las bases, no en las universidades. La última parte de la charla con Eugenia es fundamental, ¿no? Porque se habla del voto joven de Milei, pero no han ganado ni un centro de estudiantes en ninguna universidad ni en ninguna escuela secundaria. Que ahí es donde están los jóvenes, ¿no? Principalmente, ¿dónde más hay jóvenes que en las escuelas y en la universidad? En los barrios, en los clubes, en las organizaciones sociales, en los movimientos políticos. Bueno, es una manera de mirar también una realidad que las encuestas marcan de una forma, pero el termómetro social por ahí nos marca en manera contraria.